Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Historia del peritaje caligráfico. Al repasar la historia, vemos que el fraude documental es tan antiguo como la escritura. La mutilación documental y las distintas formas de alteración gráfica fueron prácticas corrientes en la antigüedad. Las mismas estaban presentes en los textos legales, religiosos y obras de arte. Esto motivó la aparición de las primeras advertencias y frases intimidantes para proteger su integridad. Como ser, en sellos de los hititas, pueblo de la antigüedad que ocupó el territorio de la actual parte asiática de Turquía, efectuados en el segundo milenio antes de nuestra era, donde se leen maldiciones para quienes intentaran modificar sus términos. También comenzaron a establecerse las bases de algunas leyes y se constituyeron lineamientos sobre los que se apoyaron las actuales disposiciones legales que rigen la pericia caligráfica. En la India, el Código de Manu distinguía claramente los documentos públicos de los privados. La Lex Cornelia de Falsis, publicada en Roma durante la República, hacia el año 78 por Lucio Cornelio Sila, reprimía los fraudes en los actos testamentarios y su ilícita anulación, así como la autorización de un testamento legítimo con sello espurio y reconocía las características de uno válido. Además tipificó la denominada falsedad inmaterial o ideológica y previó el cotejo de manuscritos como medio para verificar su autenticidad. Luego, en el período medieval, la proliferación de los feudos retrasó la historia del derecho y de nuestra especialidad. Durante esta época se propagaron casos de falsedad documental, y se registraron antecedentes significativos respecto al fraude de sellos, se usaban en reemplazo de las firmas, y a la integridad material de los documentos. Página 1 de 9. Las falsificaciones pasaban inadvertidas ante el desconocimiento de métodos y técnicas de examen. También, existía un factor que explicaba el desinterés de la justicia en el peritaje de escrituras: los nobles y plebeyos ignoraban el arte caligráfico siendo esta actividad patrimonio de los clérigos. A fines de la Edad Media, se comenzó a legislar sobre la falsedad documental, ante el incremento del ilícito provocado por el desarrollo de los pueblos y la expansión de las transacciones comerciales. Es en este momento cuando la firma sustituye al sello y se convierte en el elemento de identificación personal. En la tercera de las 7 partidas del rey de Castilla y de León, don Alfonso X el Sabio, 1221 a 1284, encontramos interesantes regulaciones sobre la prueba de falsedad de documentos, aceptándose que no todos los cambios y anomalías de la escritura son imputables a la intención falsaria. También en el campo del derecho, se consagró la libre apreciación de los medios de prueba. En esta época dicha apreciación era efectuada por obispos y jueces. Tampoco fue ajena la Iglesia a los problemas de falsedad documental, a las versiones apócrifas de los evangelios y otros textos neotestamentarios, se sumaron la manipulación de decretos y diversos documentos pontificios. En los albores de la imprenta, el fraude llegó a los impresos. Luego de un periodo en el cual la pericia fue proscripta, al dudarse de los fundamentos científicos del cotejo morfológico, se admitió la investigación realizada por cualquier persona sin importar su preparación, a condición de que estuviera familiarizada con la escritura dudosa. Este reemplazo empeoró las cosas. Hacia el año 1604 en Francia, François de Mesle publica una monografía en la que aparecen las primeras orientaciones para la actuación del perito y se. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 2 de 9. Detallan criterios técnicos, medidas de las letras y espacios, decoloración de las tintas, detección de raspados, apreciación del aire de la escritura, etc. Desde entonces, la historia del peritaje aparece íntimamente ligada a la evolución de las ciencias físico-químicas, a los progresos de las técnicas de laboratorio y a los desarrollos de la humanística, la psicología y la fisiología. Las corrientes psicográficas y grafológicas efectuaron aportes relacionados con las causas del fenómeno de la individualidad escritural, especificidad del signo autográfico, peculiaridad de los automatismos de cada individuo, etc. Hacia fines del 1500, profesionales de especialidades como la medicina se interesan por la relación carácter-escritura, individualidad gráfica, individualidad psíquica, etc. Observemos cómo desde un principio y a lo largo de toda la historia, científicos y profesionales de diferentes disciplinas se interesaron por la investigación en temas que conciernen a nuestra especialidad. Esto se puede explicar por la diversidad de ramas del conocimiento que engloba y por la estrecha relación que existe entre la escritura, acto que caracteriza al ser humano, y el desarrollo de las sociedades.
En el año 1666, Revenneau publica en París una obra que contenía enseñanzas para la labor comparativa, análisis de trazos y apreciación de la antigüedad de los manuscritos. En una de sus recomendaciones sentenciaba: no hay que acogerse totalmente a la forma de las letras para decidir sobre la falsedad o autenticidad de una pieza, pues esta es la cosa más fácil de imitar. El alemán Christian Roman, 1764 a 1847, da a conocer un trabajo en el que llama la atención sobre la importancia identificativa de los procesos de automatización y fijación del gesto gráfico. Asimismo, la consolidación de la disciplina se produjo a partir de la publicación de Jan Hippolyt Michan al examinar a la escritura como el relieve visible del pensamiento. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 3 de 9. Luego, Jules Crépix-Jamin se convierte en sistematizador por excelencia de la nueva especialidad, al tomar como punto de partida el modelo caligráfico. La imitación del modelo escolar de escritura va acompañado siempre de diferencias individuales que se hacen más acentuadas y persistentes con el adiestramiento progresivo de la función. Estos estudios luego fueron tomados por el filósofo Lalande y el psicografólogo Edmond Solange Pellat. Finalmente, Prever insiste en que la grafía manual está regida en sus movimientos básicos por la actividad cerebral. Estos estudios fueron elevados más tarde por Pellat al rango de leyes de la escritura. Los conceptos enumerados se desdoblaron en el campo práctico, teniendo en un principio resultados controvertidos. Los desaciertos fueron la base de otras investigaciones que llevaron a tener nociones más certeras del método científico. El primero de los casos que mencionaremos es el de María Estuardo. En el siglo XVI, se le atribuyeron la autoría de varias misivas a la reina de Escocia, María Estuardo, 1542 a 1587. Las mismas estaban dirigidas a su segundo marido y se relacionarían con el asesinato de su primer cónyuge. De probarse su autenticidad, María Estuardo se vería involucrada en el crimen. La pericia que se ordenó practicar, concluyó por la autenticidad. Aunque se basara en argumentos muy vagos, bastó para que a la reina se la condene a prisión. El segundo caso es el de la Boussiniere, en 1891. La Boussiniere era un rico comerciante de Ginebra que falleció en 1885 y por medio de un testamento hológrafo, dejó todos sus bienes a uno de sus parientes, el Sr. Brion. El hermano de la Boussiniere, llamado Eduardo, se vio desfavorecido al quedar exento de la herencia. Es así como se pone en técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 4 de 9. Contacto con el notario Gouillard y le promete el 50% de la herencia si convence a su hermano que no lo desherede. Este intento no tuvo ningún resultado. Luego de un tiempo, Gouillard conoce a un grabador llamado Charpentier y queda admirado de la habilidad de este último para reproducir escrituras a través de trabajos litográficos. Recordó entonces la propuesta de Eduardo y negoció con el grabador. Gouillard le remite a Charpentier cartas pertenecientes a Eduardo y los borradores de dos documentos, uno anulando las disposiciones anteriores y otro, instituyendo a Eduardo como heredero universal. El grabador compuso los términos de estos dos documentos. Obtuvo, entonces, copias litográficas de baja calidad. Brion inicia la acción legal y fueron convocados los peritos, que se pronunciaron por la autenticidad de los documentos, quedando Eduardo como único heredero. Eduardo cumple con su promesa de pagarle la mitad de la herencia a Gouillard, pero este último le abona una suma mínima al grabador, que intenta chantajearlo y al no lograrlo, lo denuncia y envía los modelos y las pruebas litográficas a Brion. En este caso, podemos explicar el error de los peritos diciendo que era la primera vez que se utilizaba el proceso litográfico en la falsificación de documentos. Al revisar el caso desde una óptica actual, se puede destacar la importancia de la actualización permanente y la vigencia y comprobación de lo que sostenía Revenneau de que el falsificador estaba mucho más adelantado que el perito, es decir, a partir de los casos que se presentan el perito efectúa nuevas investigaciones. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UBA. Página 5 de 9. Caso Dreyfus. Finalmente, el caso Dreyfus fue muy nombrado y constituye un caso histórico, no solo por los resultados de la pericia caligráfica sino por la particularidad de su desarrollo. En 1894, el contraespionaje francés consiguió apoderarse de un expediente que contenía información militar,
lista escrita sobre papel cebolla sin firma ni fecha apodada más tarde Le Bordereau, de gran interés para cualquier nación enemiga. Por la naturaleza de la información infiltrada, se estima que solo podría haber partido de uno de los oficiales pertenecientes al Estado Mayor del Ejército francés. Se llevan a cabo las confrontaciones de escrituras, recayendo todas las sospechas sobre el capitán Alfredo Dreyfus. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 6 de 9. En el Estado Mayor, nadie era competente en caligrafía, por lo que se solicitan los servicios del comandante Dupaty de Clam, grafólogo aficionado. Este concluye que las escrituras del expediente y las de Dreyfus presentaban correspondencias. Posteriormente, se abrieron paralelamente varias investigaciones, algunas sobre la personalidad de Dreyfus y otras sobre la veracidad del expediente. En 1894, examinaron el expediente varias personas. La primera de ellas fue Golbert, perito del Banco de Francia. Tenía experiencia en el examen de escrituras y estableció un corto dictamen en el que explica que había encontrado numerosas diferencias y concluye en forma negativa. A pesar de ello, Dreyfus fue detenido. No conforme con dicho resultado, el general Mercier, ministro de Guerra, que buscaba un culpable, ya que había exagerado el valor de todo el caso dándole el estatus de asunto de Estado, recurre a Alphonse Bertillon, jefe del Servicio de Identidad Judicial de la Prefectura de la Policía de París, quien inventó la antropometría judicial pero que no era experto en escrituras. Se creyó que su conclusión cayó bajo la presión de los militares y terminó por decir que Dreyfus se autocopió y desarrolló su teoría de autoforgerie, autofalsificación. El tercer perito que analizó el expediente fue Pelletier, redactor del Ministerio de Bellas Artes, y declaró que eran numerosas las desemejanzas y que las coincidencias eran de poca importancia. Finalmente, Taisonnieres, grabador, concluyó por la autoría, pero al igual que Bertillon se dijo que su opinión estaba influenciada. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 7 de 9. En 1897, el periódico Le Matin publicó una reproducción del expediente y Mathieu, hermano de Dreyfus, estando convencido de su inocencia, pidió opinión a varios peritos, facilitándoles escrituras auténticas para la comparación. Fueron consultados peritos de Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Entre los cuales se encontraban Crepeux-Hamin, Ames y Preyard. Todos los consultados concluyeron que la escritura no era del puño de Dreyfus. El verdadero culpable resultó ser el comandante Ferdinand W. Esterhazy, un oficial francés de origen húngaro. Fue descubierto a través de dos líneas de investigación, la que siguió Mathieu Dreyfus y la del Departamento de Estadísticas. En julio de 1895, fue destinado el teniente coronel George Piquart al frente de dicho departamento. Él mismo estaba al tanto de todo lo ocurrido en el caso Dreyfus y ordena que le fueran entregados todos los documentos que habían sido robados de la Embajada de Alemania. Entre los documentos, encontró una tarjeta de telegrama, escrita por von Schwarzkoppen, militar alemán, dirigida a un oficial francés, el comandante Esterhazy. Asimismo, corroboró la existencia de una carta escrita en lápiz que demostraba la misma relación de espionaje. Al ver esto, Piquart nota que existen coincidencias incuestionables entre las mismas y los documentos por cuya ejecución se incriminaba a Dreyfus. Emocionado, aborda una investigación en secreto para demostrar que el comandante Esterhazy no solo poseía el conocimiento al cual hacían mención los documentos, sino que tenía contacto con los integrantes de la embajada y que les vendía gran cantidad de documentos secretos. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 8 de 9. Fueron consultados varios peritos y luego de exámenes contradictorios, se sucedieron hechos esclarecedores al confesar Esterhazy la realidad de los hechos. En 1906, la Corte de Casación reconoce la inocencia de Dreyfus y decidió la rehabilitación del capitán. Este caso propulsó los estudios sobre la pericia caligráfica, atrayendo la atención de hombres notables que comenzaron a estudiarla, aplicándole los conocimientos de otras ciencias, como la fotografía. Técnica profesional y carrera de calígrafo público UVA. Página 9 de 9.